me dicen por acá. Bárbaro, bárbaro. Dale, vamos, preséntela entonces. Vamos a continuar entonces, vamos a continuar para que puedan salir todos, ahí ya lo estamos viendo, es el doctor Pablo Mortarotti, él es abogado, nos vamos a la ciudad de Córdoba para saludarlo y ya vamos a poner en contexto. Buen día, buen jueves Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Ivana. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, te Perfecto, buen escuchamos día, ¿cómo le ¿Se perfecto. va? escucha? Buen día, Ivana. Buen día, Germán. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, qué lindo poder charlar con vos. Bueno, desde Córdoba Capital primero, ya le vamos a contar a toda la gente el motivo de tu contacto, pero bueno, estamos aguardando los detalles del DNU. ¿Cómo está la ciudad de Córdoba Capital con toda esta situación de la segunda ola de contagio? ¿Cómo lo viven? ¿Es distinto a lo que por ahí nosotros vivenciamos en localidades con menos habitantes? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la estás pasando vos? Porque también dando clases de manera virtual o en parte presencial, ubicarnos un poco cómo la venís llevando ya más de un año. Bueno, Ivana, primero gracias por la invitación. En Córdoba, bueno, creo que con un clima de incertidumbre como estamos todos, ¿no? Con medidas poco claras, con un decreto de necesidad de urgencia que en principio debería aplicar de manera uniforme a todo el territorio de Nación y gobernadores que se van diferenciando en algunos aspectos de cómo se va a aplicar. O sea, hoy, por lo menos durante esta mañana, hay muy poca claridad en la provincia y puntualmente también en la ciudad de Córdoba. Y en lo personal, bueno, trabajando desde casa desde hace un año. Yo soy profesor de Derecho Internacional Público, como vos sabés, y Derecho de la Integración de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba y de la Universidad Siglo XXI. Y bueno, hemos tenido que adecuarnos, ¿no? Y reinventarnos un poco, clases virtuales, seminarios, encuentros, todo a través bueno, de Zoom, de Meet, etcétera, distintas plataformas. Así que bien, el año pasado ha sido un año de muchas satisfacciones, de mucha producción académica. Así que bueno, tratando como todos de sortear este obstáculo, ¿no? Uh-huh. Pablo, ¿pensás también que la gente, tanto en Córdoba capital como nosotros aquí en el interior, nos hemos relajado en este tiempo y la situación de aumento de contagios se viene dando por eso también? Sí, indudablemente que sí, yo puedo hablar de lo que veo en Córdoba. Luego del pico de octubre, donde las medidas ya estaban un poco relajadas, uno lo veía en la calle, eh, lo que fue noviembre hasta la semana pasada, uno encuentra un 40% en la calle que no usa ya el barbijo, lo usa mal, no se respetan los distanciamientos en los lugares a los que uno concurre, como un supermercado, como un banco, etc. Nulo control en la calle de todas estas cuestiones, tanto sea de la municipalidad como de la provincia, por lo menos lo que yo veo. Y bueno, está complicada la cosa, si no hay una responsabilidad individual y no apelamos un poco a la solidaridad y al compromiso entre todos, me parece que va a estar difícil. Quizás porque no logramos discernir, que es lo que yo digo siempre, las cuestiones esenciales y lo que es importante de lo que no es tan importante. Y bueno, no es solamente Argentina, es el mundo, lo vemos en Europa, ¿no? A nadie le gustan las restricciones, pero yo tengo amigos en España que hace de octubre que están con toque de queda a las 8 de la noche y en lugares a las 6 de la tarde, y de octubre a la fecha, o sea, y bueno, es la única forma de controlar, por supuesto, ¿no? Privilegiando las fuentes de trabajo y poniendo el foco ahí, restringiendo algunas actividades, pero creo que tiene que ver mucho con el cuidado individual y grupal, ¿no? Uh-huh. Sin duda, bueno, el rojo en la parte sanitaria, ni hablar en lo económico. En cuanto a la vacunación, vos como profesor, ¿recibiste el llamado? ¿Pudiste vacunarte o no, Pablo? No, todavía no. Los profesores universitarios somos el quinto grupo, nos hemos inscrito Uh-huh. a través del CIDI, pero salvo profesores que tienen más de 60 años o con alguna patología y demás,
que han sido llamados, el resto no. Así que bueno, esperemos que antes del invierno seamos convocados. Bueno, Pablo, hace muy pocos días una publicación en las redes sociales que nos permite, bueno, tener ese acercamiento, poder enterarnos, el lanzamiento de una obra colectiva de la cual queremos hablar, hacia la creación de un nuevo orden internacional post-pandemia. Vos tenés una intervención, Queremos decirle Exacto. que tu origen es la vecina localidad de Porteña, que es lo que nos une y por eso nos conocemos. Y bueno, yo quiero llegar y apuntar al trabajo donde se te incluye a vos también. Exacto, Ivana, sí, nos conocemos de haber cursado todo el secundario juntos y es así, bueno, esto es una obra colectiva que se titula Hacia la creación de un nuevo orden internacional post-pandemia, el rol de los distintos procesos de integración en Europa y en América Latina. Es una obra colectiva, o sea, donde participan profesores de Europa y de Latinoamérica, dirigida por un catedrático español de la Universidad de Alcalá de Henares, que es el doctor Carlos Francisco Molina del Pozo, con quien, bueno, tuve el placer y la suerte de realizar cursos con él en España y luego estancias de investigación en el marco del doctorado que estoy haciendo aquí en Córdoba, estancias de investigación doctoral que se hacen en diferentes universidades del extranjero. Justamente yo el año pasado estaba en España y llegué a la Argentina justo el 11 de marzo, ¿no? El día que se decretó o se comunicó la pandemia por la OMS. De casualidad tenía vuelo desde Madrid la noche del 10 de marzo, así que llegué justo. Esta obra surge, ¿no? Con esta idea del profesor Molina del Pozo de plasmar en esta obra los distintos aportes de los procesos de integración que existen en el mundo. Es muy conocida, mucha gente que está escuchándonos conoce lo que es la Unión Europea. También, por supuesto, sabemos lo que es el Mercosur, donde la Argentina ha estado parte. Existen otros procesos de integración, pero estos son los principales que se plasman en la obra. Y bueno, la idea es que los profesores que fuimos convocados plasmáramos en un capítulo el aporte, ¿no?, que estos procesos de integración suponen no solamente para atravesar este momento de pandemia, sino pensando también en la pospandemia y en un nuevo orden internacional que ya estamos advirtiendo, ¿no? Un mundo que ha cambiado y que nos plantea muchísimos desafíos a futuro y donde los estados solos, esto es lo importante, me gustaría marcar, los estados solos ya no pueden afrontar esto, sino que los procesos de integración regional, como es el caso de la Unión Europea puntualmente y del Mercosur, tienen o están llamados a cumplir un rol muy importante, ¿no?, en las acciones a llevar a cabo. Puntualmente mi capítulo se titula en la obra a través de una pregunta, ¿no? Un Mercosur en cuarentena, lo titulé, los desafíos en la pandemia y en la pospandemia. Bien, Pablo, y en breves líneas para que la comunidad, la gente que nos está viendo de Brinkmann de la región y pueda entender cuáles son esos aportes justamente y cuál es el funcionamiento actual que tiene el Mercosur ante esta situación de pandemia. Perfecto, Ivana, exactamente. Bueno, tenemos primero que decir, me parece importante destacar que el 26 de marzo, hace poquitos días, cumplimos 30 años en el Mercosur, ¿no? Con la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991 entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, se crea el Mercosur, lo que se conoce como Mercado Común del Sur, ¿no?, que fue una idea que se logra concretar con las acciones previas del presidente Alfonsín en ese momento en Argentina y del presidente Sarney en Brasil. Luego, en el año 91, ya los presidentes habían cambiado. En Argentina teníamos al doctor Menem y en Brasil Collor de Mello. Y bueno, junto a Uruguay y Paraguay se decide firmar este tratado que da origen al Mercosur. O sea, estamos celebrando estos 30 años. Otro dato importante para que la audiencia tome dimensión de la importancia. Estamos hablando de un total de 295 millones
de habitantes entre estos 4 países. 295 ciudadanos del Mercosur, porque desde el año 2010 todos, además de ser argentinos, brasileños, paraguayos, uruguayos, somos a su vez ciudadanos del Mercosur. En el año 2006, recordemos que además se incorpora como 5º estado parte al Mercosur Venezuela, que actualmente se encuentra suspendido desde el año 2017 por las cuestiones de público conocimiento que tienen que ver con, la vulneración del Estado de Derecho, del sistema democrático y demás, que en virtud del protocolo de Ushuaia se ha decidido suspenderlo en Mercosur hasta tanto eso se solucione. Por lo tanto, desde marzo, desde el 11 de marzo, cuando se declara la pandemia, el Mercosur tuvo un rol bastante activo en lo que fue el primer mes. De hecho, inmediatamente se puso en funcionamiento un espacio en el Mercosur, que es la reunión de ministros de salud del Mercosur, que es un espacio técnico para que los ministros de salud de los 4 estados parte actualmente activos hagan un monitoreo de la situación de salud, diseñen planes en conjuntos y demás. Esta reunión de ministros de salud del Mercosur había tenido ya un importante rol en 2 epidemias, la epidemia de la gripe A en el año 2005 y la epidemia de la gripe aviar del 2005 y de la gripe A en el 2009. Bien, en este caso estamos frente a una pandemia, ¿no?, que es algo mucho más grave. Los ministros de salud han actuado inmediatamente a través de esas reuniones, hubo declaraciones también de los presidentes del Mercosur, se intentó a través de esa declaración ir activando mecanismos que supusieran un abordaje en conjunto y regional de esta pandemia, ¿no? Esto en un comienzo, podemos hablar del primer y segundo mes, marzo, abril, mayo del año pasado. Luego el Mercosur empieza, ¿no?, a paralizarse, de ahí el título de mi capítulo, ¿no?, un Mercosur en cuarentena, ¿no? Como un Mercosur que se paraliza, que no es capaz de tomar medidas sanitarias regionales, ¿no?, y países que están ensimismados, digamos, ¿no?, tomando decisiones estrictamente nacionales, desconectadas de las decisiones que toman los gobiernos de estos otros. Por el caso del Mercosur, una Argentina desconectada de las decisiones de gobierno que toma Brasil, que toma Uruguay, que toma Paraguay, y así podemos hablar también de los otros países, obviamente respecto de nosotros, ¿no? Es decir, no hay una gestión regional integral para la pandemia. Y esto lo vemos, ¿no?, actualmente, las consecuencias las estamos viendo cuando la Argentina decide cerrar fronteras con Brasil, cuando Brasil tiene índices altísimos de contagios y de muertes, y no toma las mismas medidas que está tomando la Argentina, o que toma Paraguay, o que toma Uruguay. Esta falta de coordinación termina repercutiendo en nosotros. Esa es un poco, creo, la idea también de la convocatoria de tu nota, ¿no, Ivana? Ver de qué manera el Mercosur, que vemos tan alejado por ahí de la realidad, debiera tener un impacto directo en los habitantes de estos 4 estados que formamos el Mercosur. De hecho, por darte un ejemplo, la compra de las vacunas. Pensemos cuán diferente hubiese sido si la compra de las vacunas se hubiese pensado, se hubiese diseñado y se hubiese ejecutado a nivel Mercosur y no a nivel Argentina por un lado, Brasil por el otro, Uruguay por el otro y Paraguay por el otro. Distinto hubiese sido la historia. Tendríamos muchas más vacunas de distintos laboratorios, la gestión de la pandemia hubiese sido distinta, tanto en fronteras como en aeropuertos, en terminales. Bueno, el Mercosur tiene los espacios para esto, ¿no? Tenemos una comisión de salud también, tenemos la subcomisión de control epidemiológico, la subcomisión de control de aeropuertos, de puertos, de distintas estaciones. O sea, el Mercosur tiene un
un andamiaje jurídico muy importante, pese a que la mayoría de los ciudadanos no lo conocen, y tiene espacios Exacto. diseñados y muy importantes que ya han sido utilizados en las epidemias anteriores, ¿no? Vuelvo a marcar la del 2005 de la gripe aviar y la del 2009 de la gripe A. Sin embargo, en este momento, ¿no? Estamos ante una parálisis y creo que esto tiene que ver con una fuerte ideologización dentro del proceso de integración que es el Mercosur, ¿no? Diferentes posturas, diferentes ideologías que se ponen en un lugar como de demasiada importancia cuando lo importante debieran ser las acciones que el Mercosur tiene que tomar, independientemente de la línea ideológica que tenga cada gobierno. Esta es la gran diferencia con la Unión Europea, ¿no? Sí, Iván. Bien, no, te estaba escuchando atentamente. Es importante que conozca la gente la participación y en estos tiempos que debería tener el Mercosur, que por ahí se desconoce. Sabemos que, bueno, estamos cortos de tiempo, que también tenés exámenes, estamos ajustados, son tiempos de televisión. Yo quiero saber, esta obra colectiva de la cual estamos hablando, donde vos tenés tu intervención, que es importante, la gente puede acceder de manera virtual, hay otros argentinos como vos que participan, por esto es importante ponernos en tiempos de aislamiento a leer y conocer un poco más sobre este tema. Bueno, por el momento, Ivana, igual tenemos 10 minutos, no hay apuro, pero por el momento, digo, la obra está en soporte papel. Posiblemente en los próximos días, en las próximas semanas o en el próximo mes esté en soporte electrónico y van a poder acceder y leer los capítulos. Sí hay profesores como el profesor y maestro Ciro Candani de la Universidad Nacional de Rosario, la profesora Liliana Bertoni de la Universidad de Buenos Aires, la profesora Silvina Baraunol de la Universidad de Mendoza, el profesor Santiago de Luca, también de Buenos Aires, 4 o 5 profesores de la Argentina que hemos sido convocados por el doctor Molina del Pozo para escribir un capítulo en esta obra. Lo que a mí me gustaría destacar, porque lo verán en los diarios, lo leerán y demás, es esta diferencia, ¿no?, entre la Unión Europea y el Mercosur. No hay que olvidar que la Unión Europea surge con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en la década del 50, con una concepción totalmente diferente, ¿no?, que es la supranacionalidad. Cuando hablamos de supranacionalidad, estamos hablando de que los estados, en este caso miembros de la Unión Europea, delegan competencias y parte de su soberanía, por así decirlo, en una entidad, en un ente, en una organización supraestatal, supranacional, que está por arriba de los estados, y es por eso que la Unión Europea tiene, ¿no?, en los hechos un protagonismo mucho más marcado, porque puede tomar decisiones por encima, digamos, de las decisiones que toman los Estados miembros, porque estos Estados le han delegado esa competencia a la Unión. En el caso del Mercosur, esto es importante marcarlo, hay una concepción diferente, ¿no? Fue pensado desde la intergubernamentalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, acciones entre gobiernos, ¿no? Gobiernos que deben ponerse de acuerdo en políticas a aplicar en distintos ámbitos. En este caso estamos hablando de lo sanitario, pero podemos hablar de lo laboral, podemos hablar de lo comercial, podemos hablar en materia de derechos humanos, un montón de cosas, pero esto requiere un diálogo entre los gobiernos de los 4 estados partes del Mercosur. Y eso es lo que está fallando actualmente. Lo vimos la semana pasada con la reunión de presidentes del Mercosur a la hora de festejar los 30 años, ¿no? Primero, la típica tirantez y la histórica, ¿no?, tirantez entre Brasil y Argentina. Máxime ahora con 2 gobiernos que están en las antípodas del pensamiento. Y en este momento está marcando la cancha Uruguay, ¿no?, que pide una cierta flexibilización del Mercosur. Entonces, bueno, tenemos que pensar que el Mercosur tiene que seguir adelante, pero que solo puede seguir adelante si hay una decisión política de los 4 gobiernos para que esto avance. De lo contrario, caemos en estas parálisis que estamos viviendo actualmente y que, vuelvo a repetir, repercuten nada más y nada menos que en nosotros, ¿no?
Bien, Pablo, nosotros obviamente vamos a acceder a tu capítulo, no tenemos más tiempo, tenemos que darle lugar a la última nota. Yo te agradezco por este tiempo y poder hablar y acercarnos justamente a toda la ciudadanía de aquí de Brinkmann y de la región, así que gracias por tu predisposición de charlar con nosotros. Bueno, gracias Germán, gracias Ivana, y a disposición cuando quieran volver a tener algún otro contacto para hablar de estos temas. Muchas gracias, Pablo. Pablo, Que tengas te mando un un buen día, beso. muy interesante. Gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, muy bien, bárbaro. Germán, cerramos. Le agradecemos a Pablo por la predisposición. Máster en Derecho Internacional.